Gracias, chicos. Solo les pido que por favor mantengan activada su cámara y que pongamos atención al tema. Como ustedes saben, hemos estado hablando de, bueno, primero de los problemas mentales, los tipos de problemas mentales, luego cómo los psicólogos eh, pueden ayudar a las personas en estos procesos, ¿verdad? Las técnicas que ellos utilizan. Sabemos que hay varias técnicas. Hay muchas ustedes, pero hay 4 más importantes que son las que en la actualidad utilizan más. Entonces, una de ellas es el psicoanálisis, ¿verdad? El psicoanálisis, que ya sabemos que consiste en el inconsciente, ¿verdad? En que las personas muchas veces tienen su comportamiento en la actualidad, depende de las situaciones que hayan pasado en la infancia o en su pasado, ¿verdad? Y estas situaciones los marcaron y como que provocaron un trauma en ellos y esto ahora recae en su comportamiento. Pero muchas veces no nos recordamos de lo que pasamos en el pasado. Entonces el psicoanálisis consiste en recordar todo lo que hay en el inconsciente para poderle dar una mejor solución en el presente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede que una persona le tenga miedo a algo, una fobia a algo, pero puede ser porque en su pasado haya tenido una mala experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, que haya visto una araña o que una araña le haya caído en la cara o algo así, fue tanto el susto y le quedó esta mala experiencia, pero no se recuerda de eso, ¿verdad? Entonces el psicoanálisis consiste en recordar lo que hay en el inconsciente. También está el conductismo, ¿verdad? El conductismo consiste pues en la conducta de las personas. No importa su pasado, no importa nada de lo que le haya sucedido. El conductismo se centra en cómo se comportan las personas, cómo actúan, cómo piensan, cómo se expresan, ¿verdad? En esta técnica, pues los psicólogos utilizan varios instrumentos a medio de entrevistas, de test, de ejercicios para saber cómo actúan las personas, cuál es su comportamiento. También está el humanismo, pues el humanismo como que enlaza el conductismo y el psicoanálisis en el humanismo. El humanismo se trata de que las personas sean más responsables de sus actos, ¿verdad? A veces hacen las cosas, viven peleando o viven reclamando, ¿verdad? Se alteran fácilmente. En el humanismo, como que los traen a la reflexión para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo y que se hagan responsables de todos sus actos para que sean personas basadas en valores y en principios, ¿verdad? Y el otro, pues, es el cognitivismo. El cognitivismo, consiste en la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, en ver cómo las personas aprenden, en ver si recuerdan cosas a largo plazo, mediano plazo, o si se les olvidan constantemente las cosas. Entonces, estas son las técnicas que se utilizan en la actualidad. Hoy vamos a ver otras técnicas y algunos instrumentos que los psicólogos utilizan para poder tratar a sus pacientes. Entonces, tenemos aquí, primero están las técnicas de observación, ¿verdad? Cuando es lo primero que se hace. Cuando hay un paciente con algún tipo de problema mental o enfermedad mental, van con el psicólogo, se necesita hacer observaciones, ¿verdad? En esta se puede englobar desde la propia observación en el medio natural del cliente a la utilización de las cámaras de video para grabación de conductas o el uso de registros observacionales. Si una persona pues va con el psicólogo es porque necesita ayuda y cambiar su comportamiento, ¿verdad? O cambiar su forma de pensar. Entonces el psicólogo necesita observar primero a la persona para saber cómo se comporta. Observar todas las cosas que hace. En algunos casos se colocan
grabadoras, ¿verdad? O cámaras en las habitaciones de los pacientes para saber cómo se comportan ellos estando solos. Claro que esto se hace con autorización del paciente y de la familia, ¿verdad? Entonces, para saber cómo se comportan, para saber si tienen algún tic o a veces cuando estamos solos, pues nos comportamos de diferente forma que cuando estamos con las demás personas. Entonces es importante primero observar la conducta de las personas. Otra técnica, están las técnicas objetivas. Entre las técnicas objetivas, quiere decir que aquí en estas técnicas ya no solo se va a observar, sino que también se va a empezar a tratar para llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces se va a formular varias preguntas con sus respuestas para poder sacar una conclusión. Aquí se usan los test, cuestionarios, ¿verdad? Inventarios, los electroencefalogramas. ¿Qué es esto? Un electroencefalograma es un aparato que les ponen en el cerebro, son como parches, ¿verdad? Estos pueden tardar de 30 minutos o puede ser más el tiempo dependiendo la gravedad, ¿verdad? De la enfermedad. Estos electroencefalogramas se utilizan para ver las latitudes eléctricas del cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona eléctricamente, ¿verdad? Entonces está tirando constantemente y esto lo utilizamos para saber, por ejemplo, si alguna persona tiene tumores, a veces el cerebro cambia su actividad. Entonces, usan para saber cuando una persona tiene tumores, cuando tienen epilepsia o cuando tienen infecciones en el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el electroencefalograma se realiza con el cabello seco. No tienen que tener acondicionador, ni gel, ni nada en el cabello tiene que estar muy limpio, pero seco, y le ponen varios parches aquí en la cabeza y está conectado a un aparato donde tira todos los electros, ¿verdad? Toda la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, luego también dice polisomnografías. La polisomnografías, chicos, esto es igual un aparato que les ponen, pero esto va relacionado con el sueño. Hay personas que no pueden dormir bien, ¿verdad? Entonces, hay personas que duermen mucho o que no duermen nada, o que duermen pero no descansan bien. Entonces, la polisomnografía consiste en que la persona debe dormir. Llega a la clínica, lo ponen a dormir, eh, esto pues lo hacen en la noche, llega a la clínica a las 8 de la noche, sale al otro día hasta las 5 de la mañana, o sea que pasa toda la noche durmiendo en la clínica, ¿verdad? Y ahí lo tienen con aparatos igual en el cerebro para saber cómo es su sueño, cómo duerme, ¿verdad? Y esos aparatos pues ya tiran todo en las pantallas, ¿verdad? ¿Qué actividad eléctrica tiene el cerebro? Entonces, esto es lo que se hace para determinar ya qué es lo que tiene la persona, para llegar a una conclusión, ¿verdad? Los test, los cuestionarios. Luego pasamos a entrevistas. Es otra técnica que los psicólogos utilizan mucho. Las entrevistas sirven para recopilar información, para saber cómo piensa la persona, cómo se expresa, pero no solamente se le hace entrevista al paciente. Hay ocasiones en que también se necesita entrevistar a los familiares del paciente o a las personas que conviven mucho con el paciente. Por ejemplo, si son niños, se entrevista al niño y también se entrevista a los padres, ¿verdad? Cuando ya son adultos, pues también se puede entrevistar a los padres, se puede entrevistar a la pareja, incluso a compañeros de trabajo, para saber cómo se comporta el paciente. Esto se hace para saber más información, para tener una información detallada y que todos pues se engloben en lo que digan del paciente.
También tenemos técnicas de autoinforme. Deberán ser completados por el propio paciente para el registro de sus propios comportamientos, cambios fisiológicos, pensamientos, etcétera, de gran utilidad en las conductas no observables de las personas. Entonces, un psicólogo puede utilizar varias técnicas. Puede hacer, primero hacen la observación, después hacen las pruebas objetivas, ¿verdad? Después hacen las entrevistas y luego también le pasan un test al paciente para que él lo conteste a su conciencia, ¿verdad? Para que él conteste qué es lo que él siente, cómo piensa y que ponga todo lo que él, que se exprese, ¿verdad? Entonces, estas son las técnicas que utilizamos, bueno, que se utilizan. Solo voy a dejar entrar aquí a unos chicos. Ahí está. Bueno, entonces, aquí hay técnicas subjetivas. ¿Manda? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, hay técnicas subjetivas. Permiten la clasificación de las personas en función de determinados atributos o descripciones verbales con el fin de darnos una orientación al clínico. Y luego están las técnicas proyectivas muy utilizadas en el ámbito del psicoanálisis, por ejemplo, son técnicas con distintos grados de desestructuración con la finalidad de que las personas construyan y completen para inferir desde la construcción de la persona características o atributos de la misma, ¿verdad? Entonces, en las técnicas subjetivas, esto es más verbal, ¿verdad? Descripciones verbales cuando otras personas describen al paciente o él mismo se describe. En las técnicas proyectivas ya se proyecta todo lo que él ha pasado a lo largo de su vida, cómo ha vivido, cómo lo han tratado, qué situaciones lo disgustan, qué lo pone molesto, ¿verdad? Es una serie de cosas que les preguntan, pero sí es importante que sean sinceros, ¿verdad? Para que el psicólogo pueda ayudar a las personas, estas personas tienen que ser lo más sinceros posibles al expresarse y al decir todo lo que sienten, todo lo que piensan. Entonces, los aparatos que les mencioné del electroencefalograma, ¿verdad? Y el otro del sueño, el psicólogo no es el que realiza esto, sino que el psicólogo los remite para que ellos se vayan a hacer estos exámenes a otras clínicas, ¿verdad? Entonces, los psicólogos lo que hacen, chicos, es primero ayudar a las personas, escucharlos, darles consejos de qué pueden hacer, cómo deben de comportarse, trabajan con el paciente y también trabajan con los familiares o con las personas que convivan en su entorno, ¿verdad? Entonces, todo esto se hace cuando las personas tienen algún mal comportamiento o algo que les esté afectando en sus emociones o en sus sentimientos. Por ejemplo, ya les dije que los problemas mentales no significa que están locas las personas, sino que tienen algún problema en sus emociones o en cómo se sienten. Entonces, por ejemplo, puede que una persona pase muy triste siempre o que esté siempre deprimida, ¿verdad? Entonces, que no le den ganas de levantarse, que no tengo ganas de hacer nada, no quiero estudiar, no quiero hacer tareas. Incluso hay alumnos que se han puesto así, que no quiero hacer tareas, no me importa que me manden reporte, que pierda, que saque tantos rojos en las tarjetas y uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Y los papás los viven regañando y regañando, pero ellos no quieren nada. Y entonces es importante llevarlo con un psicólogo para saber por qué se está comportando de esta forma, porque no es una conducta adecuada, ¿verdad? Como seres humanos, pues tenemos que esforzarnos, tener metas, querer salir adelante, pero hay personas que no quieren hacer nada, no quieren ni trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada con su vida, entonces hay que diagnosticar qué es lo que les está sucediendo. Hay personas que viven con mal carácter siempre,
que siempre viven reclamando por todo, viven gritando, ¿verdad? Entonces también hay que, siempre viven como que a la defensiva, ¿verdad? Que no me dejo, no me va a hacer nada, no me dejo y no me dejo y que me voy a defender y que me voy a vengar. Esto muchas veces sucede porque en su infancia puede que haya sufrido de bullying, de acoso, que lo hayan maltratado mucho y entonces ya en la edad adulta ya esta persona dice, bueno, antes me trataban así, ahora ya no me voy a dejar y se vuelven agresivos y siempre están a la defensiva de todo, ¿verdad? Entonces, antes, por todo lo que sufrieron y todo lo que le hicieron, ahora en la actualidad pues ya no se dejan, ¿verdad? Ya son agresivos. Entonces, por eso es importante ver el pasado, qué es lo que han vivido, cómo ha sido su vida, ¿verdad? Cómo los han tratado, cómo se han sentido. Incluso hay personas que de niños a veces se sienten como que muy aislados, muy solos, que nadie les hace caso, tal vez sienten que los padres no los entienden, que no les ponen atención. Incluso la separación de padres, el divorcio, es algo que puede afectar a los niños también,